Albacete. Bueno, se lo estábamos contando al inicio del programa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está visitando hoy Letur en estos momentos para comprobar pues el estado de los trabajos de reconstrucción que se está haciendo en la zona. Y es que hay que evaluar los daños de la Dana, también tenemos que ver cómo está funcionando las oficinas, por ejemplo, de atención a afectados. Hoy el ministro, lo han escuchado ustedes hace un minuto, 300 personas ya han presentado solicitudes de ayuda después de todo ello y como saben, y durante estos días les hemos contado que el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha de forma voluntaria prestó sus servicios para evaluar un poco los daños de los edificios, saber cómo están en estos momentos, porque no sabemos tampoco cómo está el terreno, dónde se puede o no se puede edificar, qué se puede reconstruir o no, en qué vivienda se puede pasar y en qué condiciones. También conocer el suelo, cómo está afectado después de esta riada, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer un poco cómo están avanzando todos esos trabajos, qué tipo de estudios se han hecho, cómo debemos de disponer las ciudades, cómo se deben de construir los edificios. Eduardo Mascani. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Es presidente de la demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Eduardo, visitasteis la zona de Letur después de todo esto, pues en coordinación con las administraciones, con Protección Civil, para saber exactamente cuáles eran los daños, cuántos edificios, ¿qué os encontrasteis? Así es, desde el primer momento nos pusimos al servicio de las administraciones, en un primer lugar del alcalde de Letur, de Sergio Marín, y bueno, en el momento que la Junta de Comunidades nos activó, pues automáticamente nos personamos en Letur, un equipo de técnicos, y bueno, nuestra función era fundamentalmente evaluar los daños que habían sufrido las edificaciones y el alcance de estos daños. ¿Qué tipo de daños encontrasteis y sobre todo para esa habitabilidad? No sé si se podía, si no se podía entrar a los edificios. ¿Qué encontrasteis allí? Había de todo. Nosotros lo que hicimos, en primer lugar nosotros tenemos un equipo especializado, formado para la atención de este tipo de emergencias. En esas tareas de evaluación se establece un código de colores que va del verde, amarillo y rojo en función del grado de afectación que tengan los inmuebles. Y como digo, había de todo. Había bienes inmuebles que estaban en verde, que tan solo pues había entrado agua y lodo por debajo de las puertas o daños muy leves. En amarillo pues sí que había aquellas edificaciones pues que tenían unos daños más severos, aunque no comprometían su estabilidad, y en rojo pues aquellas edificaciones que sí que su estabilidad se veía comprometida o podían conllevar un riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes inmuebles colindantes. Y dentro del rojo, pues hubo edificios que hubo que demoler de manera inmediata, ordenar su demolición inmediata. Otros que, han quedado pendiente de evaluación. De hecho, ahora, por ejemplo, pues se va a designar a una serie de técnicos. Nosotros, el Colegio de Arquitectos, emitimos una circular solicitando entre nuestros colegiados la presencia de voluntarios, arquitectos voluntarios, para la realización de estos trabajos. Y ahora se va a designar a varios de ellos para que se desplacen a Letur y evalúen aquellas edificaciones pues que o haya que demoler de manera total o parcialmente, para lo que hay que redactar pues los pertinentes proyectos técnicos. Hay otros proyectos a redactar que son proyectos de apeo para realizar las reparaciones que sean necesarias. Ya digo, en un primer momento sí que se veían los daños inmediatos. Había edificaciones que directamente habían desaparecido, otras que quedaron tan seriamente dañadas, como digo, que hubo que ordenar su demolición, pero hay otras que va a haber que esperar para ver cómo evolucionan. ¿Cuál es el reto que hay ahora mismo por delante para Letur? Es decir, en cuanto a su edificación, habrá casas que a lo mejor no se pueden reconstruir por la ubicación, por la orografía, cómo está el suelo. ¿Cómo se construye un pueblo, una ciudad, y lo básico que hay que tener en cuenta cuando uno construye, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana? Todos sabemos que se construyen edificaciones muy cercanas a la playa, pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones como, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Sin duda. O sea, la arquitectura lo primero que tiene que contemplar es dónde se asienta. Tanto
y nunca mejor dicho, esa palabra de asentar, ¿no? En primer lugar, el subsuelo. Hay que conocer el subsuelo. El subsuelo de Letour, en concreto, es bastante peculiar. Es un asentamiento, o sea, es un peñasco rocoso, pero no es un peñasco rocoso homogéneo, sino que tiene cavidades, muchas cavidades, que están rellenas de tierra. Evidentemente, la piedra es un buen firme donde cimentar, donde asentar esas edificaciones. Pero claro, cuando entre roca y roca te encuentras zonas de relleno, pues hay que tener cuidado, hay que conocer dónde están esas zonas blandas, digamos, o susceptibles de desaparecer, porque por ejemplo el agua lo que ha hecho es lavar el terreno. Entonces aquellas zonas que eran de relleno, que eran de tierra, esa tierra ha desaparecido y de repente ha habido calles que se han quedado en el aire o desaparecieron directamente y edificaciones que les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces lo primero es conocer el subsuelo y luego conocer el entorno. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en Letour? Porque aguas arriba hay mucha superficie de captación de agua. Además se ha dado la circunstancia de que las precipitaciones fueron extraordinarias, cayó una gran cantidad de agua en esa superficie, como digo, de captación, que toda va conducida por una riada que desemboca en el pueblo, en Letour. Y bueno, hay zonas en las que a lo mejor viviendas que formaban parte del pueblo de Letour ya no se van a poder reconstruir en esa zona y van a tener que ser trasladadas a otra. ¿Qué se va a tener en cuenta ahora? Después de esta riada, claro, ¿por dónde pasa el agua, el río? Vamos a ver, las confederaciones hidrográficas editan una serie de planos donde se evalúa las zonas de avenida de aguas a 100, a 500 años. Y esos planos dicen la verdad, y se ha comprobado con la desgracia que ha ocurrido en Letour, y viendo esos planos, como digo, editados por la Confederación Hidrográfica del Segura, que se corresponden exactamente con lo que esos planos decían. Luego, aparte, históricamente, los pueblos son sabios, ¿no? Y sabían perfectamente dónde se podía construir y dónde no se podía construir. Y de hecho, bueno, pues la toponimia, el nombre de las calles o de los barrios es sabia. Y en concreto, la calle por la que cayó esta riada en Letour se llama Calle del Barranco. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y desde luego pues no se va a poder reconstruir lo que ha desaparecido, lo que se ha dañado, pero es que no se pueda, es que no se debe. No se debe. Pero no solamente eso, María, perdona que te he interrumpido, sino que hay que tomar otra serie de medidas. Más vale prevenir que lamentar. No solamente estamos hablando de Letour, como he dicho antes, lo que ha ocurrido viene de aguas arriba, entonces lo que hay que hacer es prevenir que vuelva a producirse una riada de proporciones tan exageradas como la que ha tenido lugar. Y para ello hay que actuar, como digo, aguas arriba, en la zona de captación de aguas, hay que limpiar el monte, hay que realizar pues infraestructuras de contención de esas avenidas de agua, que como digo, pues que eviten caudales tan grandes con esa velocidad, que laminen el agua. Como digo, hay un gran trabajo de las administraciones, véase Junta de Comunidades, véase Diputación, Confederación Hidrográfica del Segura, quien sea, pero hay que hacer obras de infraestructuras hidráulicas que eviten que volvamos a sufrir una desgracia como la que hemos sufrido. Me imagino que ustedes desde el Colegio de Arquitectos van a asesorar en todo lo posible, ¿no?, a la hora de poder construir, porque yo estoy pensando en las edificaciones y no es lo mismo construir en una zona como Letour como puede ser Albacete, que es tan llano, que habitualmente estas cosas no suceden. Claro, dependiendo de dónde nos encontremos, ustedes van a estar ahí, me imagino. Nosotros somos un colectivo técnico especializado que tenemos una voluntad de servicio tanto a los particulares como a la sociedad, entonces para aquello que nos requieran, allí estaremos. Y ojo con esto que has dicho, porque Albacete también tiene zonas inundables. Hay unos planos de zonas inundables y toda esta zona, sí. Y hay que tener cuidado con ello, sobre todo hay que ser muy responsables a la hora de construir, porque ya digo, estamos advertidos. Cuando solicitamos licencia nos lo dicen: oiga, usted está en zona inundable, tiene usted que tomar las medidas oportunas. Y bueno, como digo, hay que ser todos los agentes involucrados en la construcción de cualquier edificación, sea una vivienda unifamiliar o sea un bloque de viviendas. Todos los agentes involucrados tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser consecuentes y tenemos que actuar en base a esas advertencias que nos están haciendo. Que no se puede comprar uno un terreno y edificar donde quiera, sino que debe de tener un estudio previo y saber dónde está ubicado y cómo se construye, porque yo me imagino que los edificios no se construyen igual en una zona X
que en otra, ¿no? de la geografía española, por poner un ejemplo. Claro, hay que hacer caso a esa normativa, todos esos condicionantes ya los ha tenido en cuenta, pero luego aparte pues hay que hacer un estudio geotécnico para conocer ese subsuelo sobre el que se va a asentar la edificación. Claro. Y como digo, bueno, pues dejarnos hacer nuestro trabajo a los técnicos y hacer las cosas bien. Bueno, pues que están ahí trabajando y asesorando a las diferentes administraciones en esa reconstrucción de Letur, un municipio de la provincia de Albacete que, como saben, pues tenía unas consecuencias muy graves tras el paso de la Dana el pasado 29 de octubre con 6 personas fallecidas. Esta mañana el ministro visitaba la zona, más de 300 solicitudes ya en esa oficina de atención a los afectados por la Dana en Castilla-La Mancha. Gracias por el trabajo que realizan, por el asesoramiento. Me imagino que esto servirá también de mucho a las administraciones para saber el camino y los pasos a seguir. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, María. No se muevan, que enseguida les hablamos de más cosas.